El sílabo hoy día nos toca la parte de lo que es transferencia de materia o transferencia de masa. Ustedes en la primera clase que tuvimos presentamos un diagrama donde ingresaba la materia prima y al final se obtenía el producto. Pero para que pase de la materia prima o de un insumo hasta el producto final, se desarrollan 3 etapas. La primera de ellas, como ustedes recordarán, es el acondicionamiento. Acondicionar significa preparar, predisponer, optimizar la condición operacional para que produzca la segunda etapa. O sea, yo puedo condicionar tomando en cuenta el tipo de composición que voy a variar, tomando en cuenta el tipo de energía que necesito transferir, o simplemente voy a tomar en cuenta los cambios de fase que se puedan producir del líquido al vapor, del vapor al líquido. Entonces, en ese contexto, preparamos a través de una serie de etapas dentro del proceso para que llegue a la etapa de transformación, es decir, de cambio. En la etapa de transformación se produce el cambio, se generan nuevos, se cambia lo que ingresó y sale algo diferente, y ese algo diferente que sale es un producto en bruto. Entonces, nosotros pasamos a la tercera etapa, que es la purificación, donde nosotros purificamos, dejamos competitivo para el mercado a dicho producto, que está en modo grueso o a grosso modo. ¿Por qué? Porque vamos a darle la composición óptima que el mercado nos exige, vamos a darle la temperatura adecuada que el mercado nos exige, o simplemente vamos a cambiar del estado a través del cual este se vuelva más comercial. Ahora, cuando hablamos nosotros del acondicionamiento y la purificación, estamos hablando de las operaciones unitarias, el antes y el después del cambio, de la reacción. Entonces, la reacción misma es la transformación. Entonces, algunos le llaman unidad de proceso, donde se desarrolla una reacción química. Entonces, en un recipiente donde haya una reacción química, a eso se llama reactor químico. Y eso es lo que nosotros entendemos por proceso unitario. Mientras que en el acondicionamiento y en la purificación, nosotros tenemos cambios físicos, en la transformación, nosotros tenemos cambios químicos. En los primeros cambios físicos le llamamos operaciones unitarias y en los segundos cambios químicos le llamamos procesos unitarios. ¿Correcto? Ahora, tomando en cuenta la parte que corresponde a las operaciones unitarias, porque los procesos lo vamos a ver en la próxima clase. Decimos, por ejemplo, acá, perdón, las operaciones unitarias, que es la primera parte de, de esta clase. Entonces, podemos nosotros empezar por entenderlo, ¿no? Entonces, las operaciones unitarias que vamos a hablar hoy día son parte de un proceso químico, parte de un proceso industrial, ¿no? O parte de la fabricación de un producto determinado, que se denominan etapas, donde solamente se producen cambios netamente físicos y donde hay reacción química se llaman procesos unitarios. Las operaciones unitarias se dividen en 2 grandes grupos o grandes ramas, que son las operaciones unitarias difusionales y las no difusionales. Cuando hablamos de las operaciones unitarias difusionales, son aquellas donde se establece un equilibrio dinámico entre fases, por ejemplo, líquido-vapor, que es el caso de la destilación, líquido-líquido, que es el caso de la extracción, sólido-líquido, que es el caso de una extracción, o por ejemplo, sólido-gas, que es el caso de un secado. Y en las operaciones no difusionales es donde no hay
ningún equilibrio entre las fases. Entonces, la condición sine qua non para que se produzca una transferencia de masa es que debe darse la yuxtaposición o el contacto o la unión entre dos fases, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros decimos, yo le voy a nombrar, pero después lo voy a especificar, tenemos acondicionamientos de aire, el secado, la evaporación, la cristalización, la extracción líquido-líquido y la destilación. Bien, hasta ahí tenemos lo que significan las operaciones unitarias difusionales. Y las no difusionales, pues ahí tenemos el flujo de fluidos, lo que es una molienda, lo que es un tamizado, ¿cierto? Lo que es una sedimentación, que ustedes ya lo han visto en clase, una filtración, que es prácticamente una sedimentación, el centrifugado y el transporte de los sólidos. Ahora, si nombramos la parte generalizada de las operaciones unitarias, nos vemos obligados a hablar sobre la segunda parte, que son los procesos unitarios, entre los cuales vamos a citar cómo nombrar nada más, cómo enumerar la alquilación, la aminación, la amoniólisis, la ciclización, que es la aromatización, la carboxilización, la combustión, la diasociación, la electrólisis, la esterificación, la fermentación, la halogenación, la intercambio iónico, la isomerización, la neutralización, la nitración, por ejemplo, para obtener el TNT, ¿cierto? La oxidación, la pirólisis o la polimerización para cuando a partir de un monómero juntamos todos los monómeros y nos da un polímero. Sería lo propio de los plásticos, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es que el proceso unitario no es en realidad un equipo, ¿no? Lo que sí es un reactor, sino el mecanismo a través del cual se produce el cambio. Es decir, para producir el cambio necesitamos determinar cuál sería la velocidad y cuál es el equilibrio que alcanzaría el grado de conversión que tendría la reacción, ¿no? Bien, entonces a nosotros nos interesa es ver cuáles son los equipos donde se desarrolla el proceso. Por ejemplo, yo digo, el enfriamiento o el calentamiento del agua, ¿no? Ese es un proceso. ¿Dónde se realiza? En una torre de enfriamiento. La torre es el equipo, es el aparato utilizado, ¿cierto? En una planta de proceso. Entonces, a su vez, quiero que se entienda que un proceso debe estar dividido en dos formas, un continuo o un discontinuo. Continuo porque entra y sale durante la operación. Discontinuo o es que se carga el alimento, esperamos que se realice toda la operación y descargamos el producto. Entonces, eso sería discontinuo. Y semicontinuo es que o ingresa el alimento y no sale producto, o simplemente o sale producto y no sale alimento. Así como tenemos esa opción, tenemos los estados estacionarios, cuando las variables de proceso no varían con el tiempo, y los estados no estacionarios todo lo contrario, ¿no? Cuando sí varían con el tiempo. Y dentro de los estados estacionarios tenemos donde no hay acumulación, ¿cierto? Y la segunda etapa donde sí hay acumulación, que esta puede ser positiva o esta puede ser negativa. No está de más nombrarlo, pero para efecto de que ustedes puedan tener una idea para realizar la práctica calificada de esta semana, una planta es un proceso determinado donde a través de una serie de diagramas de flujo yo puedo representar cuál es el procedimiento o la correlación de las flechas a través de los cuales se desarrollan las etapas una tras otra, de tal manera que me grafica a mí la manera de cómo yo puedo entender dicho proceso de obtención o de fabricación de un producto determinado. Para eso se hace un uso de unos flowsheets o unos diagramas de flujo, que puede ser para cada operación o puede ser para una etapa de la operación o puede ser para todo el proceso.
Entonces, esto se representan a través de símbolos que pueden estar rectángulos, triángulos, círculos, con flechas, ¿correcto? Entonces, hay un gran número de diagramas, que ustedes van a encontrar los diagramas simples, otros diagramas donde sí vamos a tener balance de materia, ¿no? Y otros donde están completamente completos, donde van a tener línea de drenaje, línea de contraincendio y líneas especiales de arranque. Entonces, la condición sine qua non es que los diagramas de flujo nos muestran la manera simplificada de cómo entender un proceso químico y cómo es que se detalla, ¿no? Para muestra, un botón acá tiene, por ejemplo, acá es para producir etilenglicol, lo que se hace es agregar óxido de etileno y el agua y se produce la reacción para obtener el etilenglicol. Pero esto sería la reacción deseada. Pero como un grado de conversión solamente tiene, entonces el resto que no se convierte se lleva para poner el producto no deseado, el dietilenglicol o el trietilenglicol, que no es el caso. Entonces, para efecto de eso, como una fracción, un porcentaje de la reacción se produce, pues lo que se hace es separar la materia prima, que es el óxido de etileno, y se vuelve de nuevo a reciclar para que no se pierda esta opción. Entonces acá tendríamos solamente el etilenglicol, el dietilenglicol y el trietilenglicol, que va a tener para nosotros producir que separarlo del agua. Aquí estaría acá. Separamos el agua, lo volvemos como un insumo y obtenemos la separación completa, porque acá habría etilenglicol, dietilenglicol y trietilenglicol, que sería una mezcla que están separadas por sus puntos de ebullición. Entonces, el más volátil se va por la parte superior, que es el que ustedes requieren, y por la parte inferior se van los no deseados. Entonces, es una idea clara de cómo es que tienen, qué serían los diagramas de flujo. A su vez, mostramos acá cómo se obtiene un aceite de olivas, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una aceituna, perdón, se hace el lavado y acá se hace el prensado, obteniendo el aceite de prensa y el orujo. El aceite de prensa entra a un proceso de centrifugación y obtenemos el aceite virgen. En el orujo, esto se seca, se extrae el orujo agotado y acá obtenemos aceite de orujo. Como ustedes comprenderán, ese diagrama de flujo habla por sí solo. No necesita ningún tipo de interpretación. Incluso hasta las flechas nos dicen dónde empieza y dónde termina. Así como hay para obtención del IVA, vemos acá para obtención de zumos concentrados de frutas. Por ejemplo, tenemos la fruta, lo que hacemos, trituramos la fruta, la prensamos, sacamos la pulpa y obtenemos el zumo, que está a 12 grados Brix. El grado Brix significa el porcentaje sólido en suspensión, ¿no? Entonces, aquí entra un proceso de preconcentración, es decir, eliminamos agua del zumo, pero al eliminar el agua, eliminamos aromas, o sea, partes del flyer que tiene dicha fruta, permitiendo una baja de la calidad, incrementándose de 12 a 15 grados Brix, o sea, se incrementa el porcentaje de sólido en suspensión. Ahora, para esto debemos hacer un tratamiento enzimático para evitar el cambio de color. A su vez hacemos una clarificación y acá es donde entramos a los procesos de evaporación que ustedes también lo han llevado en la segunda parte. Eliminamos el agua y acá sale un zumo a 70 grados, ¿no? Y por último tenemos la parte del enfriamiento. El enfriamiento, y acá iría lo que corresponde al almacenamiento. Es como tendríamos entonces una manera simple de verlo. De igual manera tendríamos para el café, ¿no? Acá, el café tostado se muele, al café tostado se le hace pasar agua caliente y se extrae pues el café, ¿no? El extracto de café, que es una solución diluida, entra a un proceso de evaporación, le quitamos el vapor de agua y obtenemos un café concentrado. Ese café concentrado entra a un proceso de secado y se separa el agua y se obtiene el café soluble. Bien, tomando en cuenta esto,
nosotros hemos hecho el estudio de esta condición. Profesor, Sí, disculpe una consulta. En esos diagramas de flujo que ha mencionado, en caso queramos especificar la temperatura a la cual tiene que entrar el proceso, ¿se coloca como se colocó los grados Brix? O, claro, claro. ya. Ustedes pueden colocar acá condiciones operacionales, lo pueden poner por acá, por ejemplo. El evaporador trabaja a una presión de 500 milímetros de mercurio y a una temperatura de 65 grados Celsius. Lo puedes colocar acá. Es una Ya. manera mucho más fundamentado de poder entenderlo, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Acá tiene usted la ley de la velocidad. Nosotros en la primera parte del curso, en el primer tercio del curso, hemos visto lo que significa para nosotros la ley de Newton, ¿no? Nosotros hemos trabajado con la ley de Newton con esta condición. En realidad no hemos hecho esto de acá. La densidad de flujo, recuerdan lo que dijimos, es transferencia en cantidad de movimiento, pero con ustedes vamos a ver la parte aplicativa. Porque cuando hablamos de transferencia en cantidad de movimiento, el gradiente es la velocidad. En el caso de nosotros, en el transporte de fluidos, el gradiente es la variación de la presión, ¿no? Entonces, estaría supeditado a una parte aplicativa, pero el corazón de esto es la cantidad de movimiento. Por eso que acá diríamos, existe una variación de velocidad. Acá en la ley de Fourier, que también lo hemos visto en clase, existe una variación de temperatura, que es el gradiente de temperatura. Y acá, en este caso, que es lo que vamos a ver hoy día, que es la ley de Fick, es densidad de flujo de materia, que tiene que ver con la difusividad y con el gradiente de concentración. Si ustedes ven acá, esta es la viscosidad, esta es la conductividad térmica y esta es la difusividad, ¿no? Son términos que entran en función de una manera más natural. Bien, preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Bien, entonces hablamos de la ley de Fick. Cuando hablamos nosotros de la ley de Fick, es el movimiento difusivo, es el movimiento expansivo, ¿no?, de un componente que se mueve a través de otro componente en una mezcla binaria. Se mueve un componente a través de otro componente porque existe una fuerza motriz, porque existe una fuerza impulsora, porque existe una fuerza generadora. ¿Cuál es? El gradiente de concentración para transferencia de materia. Para transferencia de energía de calores, el gradiente de temperatura. Para cantidad de movimiento es el gradiente de velocidad. Si es para transporte fluido, es el gradiente de presión. ¿Correcto? Entonces, hacemos que se pueda mover el componente de un punto hacia otro punto. ¿Cómo se entiende esto? Acá lo vemos. Si ustedes, por ejemplo, agregan una cantidad de azúcar a su leche, por ejemplo, y lo pasan al fondo, y lo dejan ahí, entonces acá la concentración de la glucosa es 1, y en este punto es 0, 0, 0, 0. Entonces, para que se produzca este movimiento, este flujo, ¿no?, este flujo másico, para que se produzca, es porque acá hay un montón y acá no hay nada. Estoy hablando mal para que me entiendan, ¿sí? Acá está total 100% y acá está 0%. Por lo tanto, tiene la capacidad para moverse. Se llama movimiento difusivo, movimiento expansivo, ¿cierto? Movimiento ondulatorio que se produce. De tal manera de que acá no interesa el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ese es mejor, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, van a tener, si esto es mi sistema, que yo lo acabo de nombrar, lo acabo de delimitar, entonces no me interesa el tiempo, entonces puede pasar 8 horas, 10 horas, 15 horas y recién toditito se va a homogenizar. Cuando se habla de eso se llama de flujo molecular, es decir, la transferencia de masa molecular. Esa transferencia de masa molecular se mide
a través de este coeficiente que se llama DAB. Se llama coeficiente de difusión del componente A través de B. Así es como se lee, ¿correcto? Coeficiente de difusión, coeficiente difusivo del componente A través de B. Entonces, cuando este se mueve, si parte de este punto a este otro punto, el movimiento molecular es un movimiento errático, aleatorio, impredecible. Significa que pudo haber seguido este direccionamiento, ¿cierto? Y llegar hasta acá. Pero si tuviera que volver a repetirlo, de hecho, 100% seguro que cogerá otro recorrido. Por eso se llama aleatorio, ¿cierto? Random. Entonces, ese movimiento errático es lo que comúnmente se define como difusión molecular. Pero como ahí no interesa el tiempo, pero sí en una planta de proceso, porque el tiempo cuesta, entonces mientras mayor producto obtengas en un tiempo determinado, es menor el costo. Entonces, ¿qué haces? Vienes la mamá, coge la cuchara y mezcla. La cuchara es una energía que se adiciona al sistema y mezcla partes concentradas con partes endulzadas con partes no endulzadas y produce la homogeneización a lo largo y a lo ancho de toda esta leche, generando que el tiempo de operación se minimice, obteniendo el producto deseado en el menor tiempo posible. Entonces, cuando eso pasa, la transferencia de materia, porque acá lo que yo agrego es una fuerza, una energía que hace que el movimiento laminar que tenía anteriormente se vuelva un movimiento turbulento. La turbulencia va a producir que el gradiente de concentración se minimice. En los flujos moleculares, el gradiente, el delta S es bien alto. En los flujos turbulentos, el delta S es bien poquito, bien cortito, numéricamente hablando. Entonces, cuando eso pasa, eso deja de llamarse, bueno, primero le llamo para poder hacer la analogía, transferencia de masa molecular. No interesa el tiempo. Pero eso sería en una casa. Pero en una planta de proceso sí nos interesa el tiempo, entonces le agregamos energía. Hacemos que esto deje de llamarse laminar para pasar a ser turbulento y cambie el nombre. Y sería transferencia de masa turbulenta. Transferencia de masa convectiva. Cuando sucede la transferencia de masa turbulenta, se utiliza un coeficiente que se llama coeficiente individual de transferencia de masa en la fase gaseosa. El que sigue, coeficiente individual de transferencia de masa en la fase líquida y coeficiente individual de transferencia de masa en la fase sólida. ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, copiar, me lo pongo acá. Miren, por ejemplo, miren acá. Me voy, quito el subíndice y ahí lo tengo. Claro que acá ya cambió, ¿no? Pues le pongo acá. Acá lo copio y acá lo pongo. Pegar. Entonces voy a tener ahí. Acá vuelvo a pegar. Y a este lo multiplico por A. Por A. Y esto me da el KG. Miren, cuando yo hablo de un coeficiente individual de transferencia de masa en la fase gaseosa, este es un valor muy específico, muy puntual, que difícilmente se puede encontrar.
Para eso, a este coeficiente individual de transferencia de masa en la fase gaseosa se multiplica por el área específica. Pero el área específica es un dato que difícilmente se puede encontrar de manera experimental. Entonces, para efecto de eso, se hace uso de los datos que tiene la información y lo multiplicamos por el área específica y obtenemos el coeficiente global de transferencia de masa en la fase gaseosa. Eso es lo que tendríamos. Entonces, como tal, ya puedo decir que se generó este tipo de condición. Transferencia de masa molecular, transferencia de masa turbulenta. Transferencia de masa difusiva, transferencia de masa convectiva. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Un sistema cualquiera tiene dos componentes, acá se puede ver, cuyas concentraciones varían de un punto al otro, entonces necesariamente tiene que haber una transferencia, un movimiento, haciendo que al final las diferencias de concentraciones se tornen mínimas, es decir, que tiendan hacia el equilibrio, donde la diferencia de concentraciones se haga nula. Entonces, la transferencia de un componente de un punto de mayor a un punto de menor concentración se denomina transferencia de materia. Entonces, ¿qué es la transferencia de materia? Es el desplazamiento de uno o más componentes de una mezcla fluida con respecto a la masa global por acción de una fuerza impulsora, que generalmente es el gradiente de concentraciones. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, es un cromatógrafo que vamos a tener ahí los componentes a través de los cuales se puede observar, ¿no? Cómo es que se puede determinar qué Profesor, componente es el que está dentro de la fase determinada. profesor, ¿Sí? disculpe, se ha congelado su pantalla y no se muestra el A ver, voy a verlo gráfico. entonces. ¿Sí? Sí, profesor, ahora sí. ¿Esa parte sí la vieron? No, profesor. Bien, vamos a hablar ahora sobre transferencia de materia. O sea, este es un sistema que tiene dos componentes. Como existen dos componentes, entonces se obliga a que exista un movimiento entre un punto y otro punto, y entre un punto y otro punto. Entonces se va a ver el movimiento así. Acá lo que se observa es un movimiento a través de los cuales la uniformidad del componente, a través de los cuales se busca que la diferencia de concentración sea mínima, sea nula. Y eso se llama tender hacia el equilibrio. Entonces, la transferencia de un componente va del punto de mayor valor al punto de menor valor, cuando de valor hablamos de concentración. Entonces, ¿qué es la transferencia en materia? Es el desplazamiento de uno o dos o más componentes de una mezcla con respecto al total del fluido por acción de una fuerza impulsora, que generalmente es el gradiente de concentraciones. Ahí tienen ustedes el cromatógrafo a través del cual ustedes pueden determinar cuál es el componente que ustedes están determinando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo verlo acá, los picos tienen una cierta anchura que me determina a mí el tipo de componente que voy a identificar. De igual manera acá. Entonces, los ejemplos cotidianos que tenemos acá es un terrón de azúcar en una taza de café, por ejemplo, la evaporación del agua de un estanque, la fragancia emanada de un perfume, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes en casa van a recibir una visita, entonces si tienen, por ejemplo, de esos focos ahorradores, lo que hacen es colocar la fragancia y, y lo, y lo, y lo pasan, por ejemplo, esa fragancia por el foco, y cuando tienen el foco se produce la difusión. Y la fragancia que está impregnada en el foco se difunde a lo largo y ancho del ambiente. Esa sería una difusión, ¿cierto? Si todas las puertas están cerradas de ese ambiente, entonces hablamos de difusión, de transferencia de masa difusiva. Pero si ya cambia la condición, entonces la transferencia de masa turbulenta.
Si pones un ventilador, por ejemplo, ya sería transferencia de masa turbulenta. Otros ejemplos, por ejemplo, tenemos la eliminación de contaminantes del agua, por ejemplo, por depuración de los gases, difusión de sustancias absorbidas en los poros del carbón activado, velocidad de reacciones químicas que son catalizadas y biológicas, el acondicionamiento del aire, que vamos a verlo, la dispersión de una mancha contaminante en un río, por ejemplo, lo que pasó con el petróleo que se derramó en la playa, fue un movimiento de dispersión, fue un movimiento difusivo, ¿no? Porque se fue abriendo porque simplemente existió una diferencia de concentración, ¿cierto? Ese mecanismo, en realidad, depende de la dinámica del sistema. O sea, por ejemplo, se disuelve el terrón de azúcar con agitación o sin agitación, tal como lo habíamos explicado, ¿cierto? Ahí tienen ustedes los mecanismos de transporte de materia. Este sería el molecular. Es un movimiento aleatorio y cuando los fluidos pueden estar en reposo o pueden ser laminares. Y aquí tienen, miren, el diagrama esquemático del proceso de difusión molecular que tiene un movimiento errático aleatorio. Y en el convectivo o el de convección, ahí es donde hay desplazamiento y mezcla de distintas porciones del fluido por flujo turbulento. Acá sería por natural, por diferencia de densidades, recuerdan lo que hicimos, y acá sería forzado porque existe una bomba o existe un agitador. Las analogías que existirían entre lo que hemos estudiado y lo que estamos estudiando es que acá hay una diferencia de temperatura, acá hay una diferencia de concentración. Acaba de T mayor a T menor, acaba de C mayor a C menor de concentración. Entonces puede ser del modo molecular sin turbulencias, es decir, conductivo. Para eso se aplica la ley de Fourier en calor. Y acá puede ser difusivo molecular, se aplica la ley de Fick, que sería esta condición. Entonces, en el calor puede ser turbulento porque el proceso convectivo, igual manera, de modo turbulento en el proceso convectivo en transferencia de materia. Entonces, acá tendríamos el modelo a través del cual, matemático, que me predice la transferencia de calor. Y este es el modelo matemático que me determina a mí cuál sería el perfil de concentración que tendría el componente A que pasa a través de otro componente. ¿No? Vamos a ver si es que seguimos en lo mismo. Entonces acá hablamos de las operaciones solitarias, ¿no? La transferencia tiene que ver bastante en que existe una etapa controlante dentro del proceso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es separar los componentes o grupos de componentes de la fase que originalmente ingresó, ¿cierto? ¿Cómo es que se observa esto? Este es el sistema de separación y aquí ingresa una corriente con varios componentes que vamos a separar. Y acá salen los productos con diferentes composiciones. Para hacer ese cambio siempre se hace uso de un agente separador, que puede ser materia, puede ser energía o pueden ser otras. Acá, difusión molecular, cuando está en reposo o en régimen laminar. Acá en turbulento, cuando el fluido está en flujo turbulento, pues, ¿no? Y la transferencia de materia siempre sea entre las fases. Acá hemos dicho que las operaciones de equilibrio, las difusionales y las no difusionales, ¿no? Las difusionales son las que son las operaciones de equilibrio. El agente separador origina que las corrientes de producto sean fases distintas, con distinta composición del producto a separar, debido a que las composiciones son distintas entre ambas fases. Entonces, estas son gobernadas por la velocidad, porque existe un movimiento producto de la diferencia de concentración y van a tener distintas velocidades conforme el delta S sea proporcional, ¿no? A los campos eléctricos, a la presión y a la temperatura. Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, las operaciones unitarias para dos fases, fluido-fluido. Acá tenemos el gas líquido, acá está la evaporación, acá está la absorción, la destilación y la humidificación. El líquido-líquido, la extracción líquido-líquido,
En sólido líquido, la cristalización, la absorción, la extracción sólido líquido, que es la famosa lixiviación, el intercambio iónico y el sólido gas, es el secado, la sublimación, la liofilización o la absorción. En una sola fase tenemos en fase gaseosa, que es la difusión gaseosa o la difusión térmica. Y en la fase líquida tenemos la diálisis, la electrodiálisis, la difusión térmica o la ósmosis inversa. Entonces ya tenemos una idea clara de cómo debemos entrar en esta parte, ¿no? A ver, déjenme ver si podemos darle algo más. Acá cuando hablamos del transporte molecular de una materia en el modo difusivo, tiene que ver bastante con la difusión molecular y tiene que ver bastante con el experimento de Reynolds, ¿no? Que bastante habla sobre los flujos laminares. El flujo laminar es aquel que es capa sobre capa y no existe un desorden, no existe un mezclado, sino que se mantienen las capas de manera paralela. Y acá esto es mucho más complejo porque tendría que ver bastante con el factor amortiguador, que es la viscosidad, y a la vez tiene que ver con la parte de la transferencia de calor conductiva, a través de los cuales las velocidades de los componentes van a ser distintas, pero existen diferentes métodos que van a permitir promediar las velocidades que entran en función dentro de lo que significa la mezcla del fluido o la mezcla de fluidez de componentes. Aquí tenemos el transporte molecular, mírenlo, con lo que lleva esta parte, ¿no? Es algo mucho más complejo de lo que ustedes pueden pensar, mírenlo. Esto es lo que llevan los jóvenes de ingeniería química, por ejemplo, mírenlo. ¿No? Coeficiente de difusión, etc. Bien, ahora sí, habiendo explicado esta parte, volvemos entonces ahora a lo que nosotros queremos. Sí, sí se ve. Sí, puedes visualizar. Muy bien. Ahora hablamos de el proceso de interacción aire-agua. El aire es gas y el agua es líquida, ¿no? El proceso de interacción aire-agua se expresa como el enfriamiento del agua o la humidificación del aire, ¿cierto? O la deshumidificación del aire, como querramos verlo. Acá a ver, cuando ustedes tienen una planta de proceso, ustedes saben que hay una serie de intercambiadores, hay una serie de evaporadores, columna de destilación donde emplean vapor de agua y que sale caliente. Entonces, esa agua que tiene una temperatura alta no puede ser usada. Entonces, tendría que ser enfriada. Para ser enfriada, lo que antiguamente se hacía, lo que hace más de 30 años se hacía, era simplemente hacer un enfriamiento evaporativo. ¿Cómo así? A ver, hagámoslo acá en este. Esto, por ejemplo, son grandes depósitos, grandes tinas que van a tener, por ejemplo, una cantidad de agua, ¿correcto? Van a tener una cantidad de agua. Ahí se vería mejor, ¿no? Entonces, antiguamente, hace 30 años, ¿qué se hacía? Se colocaba en grandes terrenos de las plantas de proceso, porque en ese tiempo no era tan importante los costos por metro cuadrado, grandes terrenos que se daban simplemente, se colocaban en unos recipientes no de poca profundidad y de amplia área. El agua pasaba para que se enfríe. Entonces tenías acá el agua caliente y acá el aire. Se supone que el agua tiene mayor temperatura que el aire, entonces se producía la transferencia de calor. Eso se llama enfriamiento evaporativo, pero eso demoraba 48 horas.
Entonces alguien dijo, pero ahora que tenemos problema con los metros cuadrados, tenemos problema con los costos de producción, entonces empecemos por revisar qué podemos hacer para que podamos tener el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ahí entra en función lo que había presentado es un mecanismo de difusión, es una transferencia de masa difusiva, ¿no? Porque es natural, los medios naturales son los que influyen. Pero acá se dijo, ¿para qué vamos a trabajar? Minimicemos el tiempo de enfriamiento, entonces usemos los aparatos o los equipos. Y ese equipo se llama torre de enfriamiento, donde ustedes van a poder combinar el transporte de materia turbulenta con la parte difusiva, porque va a existir un cambio de fase, va a existir una transferencia de materia, y esta va a ir acompañada siempre de una transferencia de calor. ¿Cómo es que se entiende esta parte? Ustedes tienen acá el agua caliente, ¿correcto? Miren, acá ingresa el agua caliente. Entonces lo que hace el agua caliente ingresa a este dispositivo, ¿no? Y acá ahí se ve, ¿no? Yo le puedo poner copiar y lo pongo por acá, pegar. Pegar, pegar, pegar y pegar. Entonces lo pongo acá, ahí va, ahí va. Ahí lo tendría, ¿no? Ahí se hace una distribución. Este es un distribuidor, ingresa el agua caliente y lo pulveriza. ¿Cómo es que lo pulveriza? A ver, lo pulveriza en esta forma, ¿ve? Acá. Produce esta pulverización del agua. ¿Correcto? Eso hace que acá se pulverice el agua. Y el aire frío, que es el aire del ambiente, que no es un aire húmedo, sino es un aire insaturado, ingresa. Entonces, acá tenemos el aire que ingresa. Y aquí tenemos el agua que cae, ¿no? Se supone que este es agua caliente, por lo tanto le ponemos color rojo. Ahí está. El agua caliente, el aire frío, que produce la transferencia. A ver, ¿el agua está fría o está caliente? Respondan. Entra caliente, profesor. Está caliente. Caliente. Está caliente, ¿correcto? Entonces, como se está pulverizando, tenemos acá una gota de agua. ¿Ve? Esta es la gota de agua, ¿correcto? Entre la gota de agua he puesto acá aire. Aire. Si el agua tiene mayor temperatura que el aire, entonces se va a producir transferencia de calor. ¿De dónde? De la gota de agua al aire, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, Porque va pues. del punto de mayor Sí, profesor. temperatura al punto de menor temperatura. Y ahí está. Y ahí se produjo la transparencia de calor. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto de agua tiene la gota de agua? Estoy hablando mal, pero para que se me entienda. ¿Cuánto de agua tiene la gota de agua? O sea, 100%, ¿no? 100%. Si esto es 100%, significa que el aire que tiene, 100% también, o es un aire insaturado, que hemos dicho. Es un aire bajo de humedad. ¿Cuáles son los componentes del aire? Es el oxígeno, el nitrógeno, ¿cierto? Sí, etcétera, etcétera, más el agua. Pero el agua que está en el aire, ¿en qué estado se encuentra? En estado de vapor, ¿correcto? No está en forma gaseosa. Estado de vapor. Por eso que cuando hay una gran cantidad de humedad, pues se forma, ¿no? Se forma como neblina, que es el vapor de agua, que se está condensando. Ahora,
como el agua tiene más agua, la gota de agua tiene más agua que el aire, entonces se va del punto de mayor concentración al punto de menor concentración. Entonces, acá sería transferencia de masa de agua. ¿Cierto? Transferencia de masa de agua. Pero como el agua en la gota está en estado líquido y no puede integrarse al aire en estado líquido, la única manera de integrarse es en estado de vapor. Entonces, esa fracción de agua líquida que sale de la gota de agua para irse al aire, se tiene que vaporizar. Y para vaporizarse esa fracción necesita energía. ¿Y quién tiene más energía? ¿La gota de agua o el aire? ¿Mm? La gota de agua. Entonces, como la gota de agua tiene más energía, entonces esa gota para vaporizar, esa fracción de la gota que se tiene que vaporizar, le quita a la gota de agua, pues. Le quita energía. Y al quitarle energía, eso hace que baje su temperatura. Por eso esa gota de agua, al contacto con el aire, se está enfriando. Se llama enfriamiento evaporativo. Es decir, en eso se pierde el 1% del caudal de agua caliente por cada 7 grados que el agua baja. Y es muy poco, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos el agua recuperada a su temperatura ambiente y volviendo a ser usada en una planta de proceso. Para eso, acá tienen ustedes un ventilador con la polaridad cambiada, se activa, se genera una diferencia de presión y el aire ingresa, ¿cierto? El aire ingresa, a ver, no sé si es que tiene una forma. A ver. Pongámoslo. Formato. Tamaño final. Ahí se vería así, ¿no? Como va ingresando el aire. Acá también se ve igual. Por una deflexión de presión. Ingresa el aire sube y el agua cae. Y acá en la parte inferior tenemos el agua fría, ¿no? Le hemos dicho que eso se hace a través de este proceso, la pulverización del agua. Y acá lo tendría mucho más. Acá está el agua caliente, acá está el agua fría, acá está el agua caliente que baja y acá está el agua fría que sube. Y abajo, perdón, el agua caliente que baja y el aire frío que sube. Y abajo tendríamos el agua fría. Esos son dos tipos de sistemas de torre de enfriamiento. Como ustedes verán, estos tienen rellenos, miren acá. Estos van a tener rellenos, como se ve acá. ¿Para qué es el relleno? El relleno es para aumentar el tiempo de contacto entre la gota de agua y el aire y para incrementar el grado de eficiencia, permitiendo lógicamente que en la parte superior de acá haya antineblinas, es decir, separadores de gotas. Y cuando el vapor de agua, cuando el aire lleva un poco de vapor de agua, lo arrastra acá, choca con, con unos platos flotantes y el agua vuelve a caer y solamente sale el aire, ¿no? Así es como tendríamos cómo es que funciona. Y son las grandes torres de enfriamiento en una planta de energía nuclear, así se ven. Miren los tamaños que tienen las torres de enfriamiento y miren el vapor que sale por la parte superior. Es un aire completamente saturado, miren, ¿no? Y el aire saturado ya es un contaminante también para el ambiente. Si tuviéramos que ver aplicaciones, uno de los puntos que habría que tomar en cuenta en este proceso se aplica en el acondicionamiento del aire. A la vez se aplica en el enfriamiento del agua por evaporación. Entonces, aquí entran en función las operaciones de humidificación y deshumidificación del aire, pero basado en el acondicionamiento del mismo.
Y ese acondicionamiento del aire es empleado o utilizado en la conservación de los alimentos. ¿Bien? Ahora hablamos sobre la deshidratación. El secado, también conocido como deshidratación. La deshidratación o el secado es la eliminación de la poca cantidad de agua que se encuentra en un producto en la parte final de un proceso, ¿no? ¿Y para qué hacemos eso? Para una mejor conservación microbiológica, además que produce un retardo de muchas de las reacciones indeseables, ¿no? Entonces, acá lo que se hace con esta condición es disminuir los costos que va a implicar el envasado, el manejo, el almacenado y el transporte. ¿Por qué decimos eso? Porque pues, con eso, lo antes mencionado, nosotros podemos decir que hay una disminución en el peso y en el volumen del producto. A excepción de la liofilización, el secado osmótico y el secado vacío, la eliminación del agua de un alimento se considera siempre mediante una corriente de aire seco. De tal manera que siempre eliminamos el agua del sólido de su superficie y debe ir hacia el seno de la corriente gaseosa, ¿no? Por lo tanto, el proceso de secado no solo rebaja su contenido en agua, sino que puede afectar otras características físicas y químicas de los mismos. Porque eso produce destrucción de nutrientes, reacciones enzimáticas y no enzimáticas. Eso significa el pardeamiento enzimático o el cambio de color, ¿correcto? Entonces, acá va a haber dos tipos de movimientos. El proceso de secado por una cuestión difusiva o el proceso de secado debido a las fuerzas capilares, ¿no? Si fueran por las fuerzas capilares, está supeditada simplemente al flujo advectivo, que es diferencia de presiones. Pero si está supeditado a la diferencia de concentraciones, se va a referir al movimiento difusivo, que se produce del seno del sólido hacia la superficie y de la superficie hacia el seno del gas. Ahí observen ustedes el secado, mírenlo. Acá está el aire que entra originalmente, acá sale el aire gastado o usado. Y acá está el sólido húmedo, al contacto con el aire le quita el agua al sólido y se lo lleva. Y acá sale un sólido mucho más seco. Cuando van a tener ustedes, por ejemplo, acá, si ustedes tienen un sólido seco, se vería así, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, voy a ponerlo así. Sigo poniendo así. Ese es el aire. Entonces, como hemos dicho acá, el aire está seco y este sólido está húmedo. Vamos a dar como referencia la papa. La papa, ustedes cuando pelan la papa, si alguna vez han pelado, sobre todo las señoritas, sienten que la papa estuviera llena de agua, completamente húmeda. Entonces, a esa papa lo que hacemos es quitarle el agua, porque la papa tiene una actividad de agua bien alta, por 0.25 para arriba, y eso hace que se produzcan reacciones microbiológicas no deseadas, como son el cambio de color, el cambio de sabor y el cambio del aroma. Por lo tanto, se produce una gran pérdida de sus propiedades organolépticas. ¿Cómo es que se produce esto de acá? El aire que está sin mucha agua contra el sólido que sí tiene agua. Mírenlo, lo he puesto mal. Más o menos se va a ver así. Lo pongo así mejor. Ya está. Ahí lo tengo, mira. Ahí está. Para ser mucho más exactos. Y se vería, ¿no? Del sólido hacia el aire. ¿Qué le va quitando? El sólido le va quitando agua.
el aire, pero le va quitando agua al sólido. Como cada vez que pasa el aire le quita una cantidad de kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco que se llama humedad, el sólido, como tiene una gran cantidad de agua, lo vuelve a reponer. Y el siguiente aire que pasa le vuelve a quitar. Y el sólido le vuelve a reponer. Y el aire le vuelve a quitar. Hasta un punto en el cual el sólido ya no puede reponer la misma cantidad. Y comienza a reponer cantidades menores, 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 hasta que puedes eliminar toda la humedad libre, ¿no? Y esto se expresa acá. Entonces, al quitarle agua a este sólido, ¿qué estamos quitándole? Peso. Y al quitarle agua, que es parte constitutiva de la papa, al quitarle peso le van quitando volumen, ¿correcto? Y eso se ve acá. El peso del producto va variando hasta que ya no varía más. Y esto sería la humedad libre, que es kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Va variando hasta que se acaba. Entonces, nosotros decimos la humedad libre y otra cosa es la humedad total. Entonces, cuando hablamos nosotros de la humedad libre, sería esta, ¿no? Pero existe una humedad total que es igual a la humedad libre más la humedad de equilibrio. Es decir, cuando ya el sólido ya no varía de peso, solamente queda el peso del sólido seco más la humedad de equilibrio. Ahora, a veces peso del sólido seco más la humedad de equilibrio, yo lo llevo a una estufa, elimino la humedad de equilibrio y me quedo solamente con el peso del sólido seco, que es lo que tengo acá. Kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Eso es lo que yo tendría, ¿correcto? Pero como ustedes verán, voy perdiendo agua del sólido en un tiempo determinado. Y eso se llama velocidad. Y ahí lo tienen. La curva de velocidad de secado. ¿Recuerdan lo que yo decía? La cantidad de agua que le roba el aire, la papa lo va reponiendo, lo mismo, hasta que ya no puede reponer más, entonces entramos al punto crítico, donde la papa comienza a reponer lo que ya tiene nada más. Y conforme pasa el tiempo, cada vez es menos, llega a este punto de inflexión hasta que llega acá, al punto donde ya se llegó a las condiciones operacionales. ¿Cómo es el secado? En realidad se acabe. El aire pasa y el agua comienza a irse hacia arriba. Va de la superficie, primero va del seno del sólido a la superficie y la superficie al seno del gas, ¿no? Si quisiéramos verlo en otra forma, acá se vería. Esta sería la humedad, periodo de velocidad constante, periodo de velocidad decreciente. Y este es el perfil que tendría la temperatura conforme se desarrolla el proceso de secado en el tiempo. Si quisiéramos verlo en un equipo, se vería así. Acá tienen el alimentador, acá está el producto húmedo, acá está el secado, la cámara de secado, y acá está el producto seco, ¿no? Acá está el aire fresco que entra a una resistencia, hace que el aire se caliente y obtenemos la eliminación del agua. Sale esto a un colector, por la parte inferior sale el material particulado que queda contenido y acá sale el aire completamente húmedo. Eso sucede cuando se trata de un secador como forma lo hemos visto acá. Eso es secado para sólidos que deben tener diferentes tipos de formas. Las mejores formas para secar un sólido es la forma esfera, ¿no? ¿Qué es lo que a través de esto podemos hacer un estudio experimental y yo puedo determinar? Por ejemplo, estoy en la sierra y quiero obtener papa a través del secado. Entonces yo lo pongo a una energía para que lo seque y conforme yo lo voy secando, me voy dando cuenta que la condición, a ver, ¿cómo sería? Me voy dando cuenta que la condición a través del cual yo puedo entenderlo
es que a ver, espérense, el secado se va a producir de una manera tal que voy a tener una condición mucho más amplia. ¿En qué sentido? Acá. Tengo un alimento, por ejemplo, un tarro de leche evaporada, y lo hago ingresar acá, ¿no? Acá ingresa el agua, la leche evaporada, una leche espesa, y entra a este tipo de disco. Ese se llama secado por aspersión. Se acabe. Este disco lo pulveriza y se ve en esta forma. Lo ha pulverizado. Se ve acá en otra forma, mírenlo. Acá se inyecta aire comprimido y hace que esto se pulverice, como lo ven ahí. Entonces, eso sucede acá. Pues acá se pulveriza y va a tener la leche pulverizada, es decir, una partícula de leche rodeada de una gota de agua. Y acá ingresa el aire caliente. El aire caliente ingresa y el líquido, el sólido pulverizado, la leche pulverizada también ingresa. Se produce la transferencia de calor en la cámara de secado y se seca en casi 0,1 segundos. ¿Por qué? Porque el alimento tiene 23 grados y el aire caliente tiene 250 grados. Entonces, una gran diferencia de temperaturas. Eso va a hacer que obtenga un producto seco al final y acá el aire que ha arrastrado ciertas partículas entran a un ciclón, se separan y entran y se suma al producto seco, permitiendo que este aire pase por un filtro y acá recién pueda botar en un aire completamente desgastado, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, para obtener café en polvo, por ejemplo, para obtener leche en polvo, para obtener maca en polvo, etcétera, ¿no? Pero para hacer eso, la solución debe reunir ciertas características. Debe tener una densidad mayor que 1,2. Y acá tienen los 4 tipos de pulverizadores que ustedes pueden observar, pueden darse cuenta, ¿no? Todos acá solamente es para obtener el producto seco, y acá es para producto seco también, pero el alimento ingresa por la parte superior, acá ingresa por la parte inferior. Este es aire más producto seco, acá el alimento ingresa por la parte superior y acá ingresa por la parte lateral. Y acá ustedes han visto la boquilla atomizadora rotatoria, y acá sería la condición a través del cual van a observar ustedes, se vería así. Esta es la gota atomizada, acá es el contacto con el aire caliente, el calor y la evaporación, y esto sería lo ideal, que acá tuviéramos la partícula hueca. En el peor de los casos nos darían estas condiciones, que no son nada agradables. Así como tenemos, por ejemplo, el secado por aspersión, tenemos el secado solar. Si ustedes se dan cuenta, este es un secador solar, donde yo hago, y lo que hago es hacer que un rayo de energía ingrese, ¿cierto? Ahí lo tengo, miren, el rayo de energía ingresa, entonces ese rayo de luz ingresa, pasa al plástico, porque tiene una gran longitud de onda, y de todo eso una fracción se absorbe y queda contenida en el colector. Miren el colector de qué color es para adentro, negro, negro mate la pared, negro mate la base, ¿no? Entonces, una parte se absorbe, una parte se refleja y una parte se refracta. Entonces, cuando la fracción del rayo de energía se refleja, intenta salir de acá. Pero para que este salga, la longitud de onda se volvió corta, por lo tanto, no tiene capacidad difusiva para penetrarlo. Y se vuelve a quedar como un rayo de luz nuevo. Y de ese rayo de luz que ha sido reflejado pasa a ser un rayo de luz nuevo, y una parte se absorbe, otra parte se refleja y otra parte se refracta. Y así va sucesivamente, de tal manera que todos los rayos de energía que ingresan acá ya no salen. Y se genera un gran contenido de energía en el colector solar. Por acá ingresa el aire caliente, se calienta y pasa a la cámara de secado.
hice, para pasar a la cámara de secado, acá tenemos la disposición que tendría el tomate en la bandeja, y acá sería el pepino, y este sería el kiwi, que tendríamos para hacer el proceso de secado. Acá está, mírenlo, la cámara de secado, que está debidamente cubierta, y acá va la evolución del pepino, mírenlo, cómo va el pepino evolucionando en el tiempo conforme va teniendo contacto en la cámara de secador solar. Bien, ahora vamos a ver lo que es la liofilización. Es otro proceso de separación. La liofilización consiste de dos etapas: el congelamiento del producto y la sublimación de dicho producto para obtener un producto completamente seco, ¿no? Bajo una presión reducida. Esta técnica se empezó a desarrollar en 1940 para producir plasma seco y producto de sangre. Ahora sí es usado para obtener antibióticos y materiales biológicos que se van a preparar a nivel industrial, ¿no? La liofilización es un método efectivo porque lo que hace es aumentar la vida media de los alimentos. Y tiene dos características importantes. Es la ausencia del aire durante el proceso, y su baja temperatura impide y prohíbe que se produzca el deterioro debido a la oxidación o a las modificaciones del producto. Y el segundo es el secado a una temperatura que es inferior a la de la temperatura ambiente. Por lo tanto, los productos sufren menos cambios en su estructura, en su textura, en su apariencia o en sus flavors, en sus aromas, ¿no? Porque ya no habrían altas temperaturas. Generalmente para esos casos se secan al vacío. Y ahí lo tienen, miren. Este es un ejemplo de un equipo de liofilización. Acá se puede observar que los productos liofilizados, acá miren ustedes, miren algunos elementos liofilizados: cebolla roja, pimiento, orégano y plátano, ¿no? Acá estos productos que van a ser adecuadamente empaquetados, la propiedad o el aditivo que tiene es que incrementan bastante sus tiempos, hasta se puede decir que de manera ilimitada, porque mantiene la mayoría de sus propiedades físicas, químicas, biológicas y sensoriales en estado fresco, ¿no? Reduciendo la posibilidad de que éste pueda perder calidad, debido a que ya no van a existir reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático. Entonces, ahora, estos productos liofilizados pueden volver a su forma y estructura original solamente adicionando el agua que le quitamos cuando entró al equipo de liofilización. Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Porque tiene una estructura esponjosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, como es esponjosa, tiene una rápida rehidratación. Entonces, esa rehidratación semeja bastante a un producto que estaría en estado fresco. Un ejemplo de esto sería la liofilización del café, ¿no? Ustedes pueden liofilizar el café, ¿cierto? Es un proceso que se consigue cuando nosotros intentamos obtener un café liofilizado que ha mantenido todas sus propiedades. Ustedes pueden tener un café como el Nescafé, por ejemplo, el café en polvo. Ese café no es bueno para la salud porque no tiene la suficiente cantidad de componentes. En el proceso de liofilización, ustedes producen la baja de la temperatura a menos de 50 grados Celsius, entonces toda el agua que contiene el café se vuelve hielo. Pasa a una etapa, a un proceso donde ustedes, a una cámara de vacío, donde ustedes hacen variación de presión para pasarlo del estado hielo al estado vapor. Es decir, pasa del estado sólido al estado vapor como un proceso de sublimación. Esto es bueno porque aumenta la posibilidad de mantener el aroma y el sabor, ¿cierto? Entonces, esto
en un café liofilizado pueden prepararlo con agua fría o con agua caliente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el café? El café se somete a una ultracongelación. Después se introduce una cámara que lo deshidrata directamente y de esta manera el café conserva sus propiedades organolépticas intactas, ¿no? La sustancia se congela y luego se seca al vacío, ¿no? Entonces, ese es algo que ustedes iban a poder encontrar. ¿Por qué conviene hacer esto? Porque el café en esa forma reduce los niveles de colesterol, contiene fitoesteroles, que se encargan de evitar que el intestino absorba el colesterol LDL, mejora su resistencia física, dado que cuenta con un aminoácido clave en la producción de proteínas, que es la L-arginina. Miren la cantidad de bondades que tendría un café liofilizado. Es un café que tiene un valor mucho más alto de lo normal, ¿no? Entonces, así como le dije a la otra sección, igual le digo yo al grupo de ustedes, si alguien quiere trabajar en el proceso productivo de obtención de café, ¿no? Por el proceso de liofilización lo puede hacer, siempre y cuando no sea igual con el proceso que van a presentar la A. Estoy haciendo una excepción. Igual la B lo puede presentar, pero bajo otra forma, bajo otra presentación, ¿correcto? Eso lo dejo al delegado si cree conveniente. Hablamos ahora de la destilación. La destilación es el proceso de separación que prácticamente es el corazón de la ingeniería química. Es el de más alta ineficiencia termodinámica. Quiere decir que es un proceso de separación que consume una gran cantidad de energía para obtener un producto de poca cantidad. Lo que hace la destilación es un proceso de separación que permite hacerlo utilizando la diferencia en los puntos de en los puntos de ebullición, ¿no? El alcohol pasa del estado líquido al vapor a 78 grados y el agua pasa a 100 grados. Si yo tengo una mezcla de alcohol y agua, pues simplemente es fácil separarlo, es fácil contrastarlo, ¿no? Pero para eso, el punto de ebullición que se expresa como presión de vapor, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de temperatura que vas a trabajar. Entonces, eso se utiliza bastante en la industria química como en la industria del petróleo. Y eso se utiliza bastante también en las industrias alcohólicas. Esta es una columna de destilación. Es un tubo que tiene un número determinado de platos, que pueden ver acá, platos agujereados, donde ustedes van a tener acá el alimento, que puede ser alcohol y agua. Acá va a haber una corriente o vapor de agua que calientan y produce un vapor. Este vapor, que se supone es el primer vapor que sale porque llega a 78 grados, sale alcohol. Sube el alcohol, sale el vapor en estado de vapor, el alcohol en estado de vapor, entra al decondensador, condensa y entra a este tanque de retención. Este lo vuelve y todo el destilado se refluja. Entonces acá van a tener el vapor que asciende y el líquido que desciende. Y ahí se produce la transferencia de materia. Entonces pueden darse cuenta ustedes acá, miren, ¿no? Yo tendría una composición acá que conforme voy subiendo se va incrementando. Se supone que para la parte superior el más volátil va a ser el de mayor concentración. De igual manera, pueden darse cuenta acá el reflujo, ¿no? El reflujo es L sobre D. L sobre D. Si uno saca nada de producto, el D es de cero, por lo tanto D es infinito. Es decir, todo vuelve a la columna de destilación. Y este es el producto que yo tendría. Ahora vayamos al proceso de absorción. Este es un proceso de separación cuando se pone en contacto una fase líquida con una fase gaseosa, ¿no? Eso generalmente se utiliza para remover contaminantes gaseosos partiendo de un solvente que puede tener cierta afinidad química con ellos. ¿Y dónde se realiza? En las columnas de relleno. También existen columnas de plato.
lo más común es usar con un relleno. El relleno se utiliza para que el agua que se pulveriza acá pueda tener contacto con la mezcla gaseosa que sube, aumente el tiempo de contacto y mejora la eficiencia, permitiendo que la vaporización del amoníaco toma contacto con el agua, tiene cierto grado de solubilidad y por acá sacamos hidróxido NH4OH, que es hidróxido de amonio, ¿no? Que sería la disolución a través del cual el amoníaco lo recuperamos y solamente sale aire casi puro. Otra aplicación que tendríamos es la eliminación de los sulfuros de hidrógeno, que son altamente contaminantes porque son gases de combustión y que ahora estamos expuestos, sujetos a unas ciertas, como se dice, infracciones que habría que pagar en grandes cantidades de dinero si es que comienzas a contaminar el medio ambiente. A su vez tenemos lo de la extracción sólido-líquido, comúnmente llamada lixiviación, lavado o la percolación, ¿cierto? Esta finalidad puede ser diversa, pero a veces también es conveniente porque podemos eliminar un componente no deseado al ponerse en contacto al sólido que queremos eliminarle con un líquido. Si solamente vamos a usar agua, se llama lavado. Si no se usa agua, se llama una lixiviación. Y ahí lo tienen ustedes, miren. ¿Qué es lo que sucede acá, por ejemplo? Y a ver, para mejor entender, lo voy a poner acá. Miren. Formato sin relleno y acá le pongo color negro, ¿correcto? Yo acá lo que hago es trabajar con una cama de lecho fijo, ¿cierto? Una cama de lecho fijo que se vería así. Mírenlo. Se vería así. Entonces, esa cama de lecho fijo lo que hace es que, por ejemplo, acá yo puedo colocar beterraga, lo pongo en forma de coset y lo que hago es ingresar agua. Acá ingreso agua. Lo que hace es quitarle la glucosa a esa beterraga y por acá sale agua azucarada. Entonces, con eso se obtiene el azúcar, ¿no? Otra forma también de verlo es en el software. El soclet, este es el soclet que se ve acá, que se usa en los laboratorios. Este es un soclet. Entonces acá lo que se hace es utilizar semillas, por ejemplo, de girasol, semillas de tomate, etc. Vamos a poner que semilla de girasol. Entonces, para obtener el aceite de girasol. Entonces lo que yo hago es colocar a la semilla en un papel filtro y con una botella hago rompimiento de su pared celular, permitiendo de que a la semilla lo predisponga para poner la extracción. Envuelvo a la semilla triturada con papel filtro y lo ingreso al socle. Acá tengo un solvente, generalmente es hexano. Este solvente está sujeto a un contenido energético que hace que el hexano se evapore. Se evapora, sube a este condensador y baja a su temperatura máxima estando en estado líquido. Toma contacto con este saquito y le extrae el aceite, que es el aceite oleico y el aceite linoleico, ¿no? Lo extrae y lo vuelve al balón. Entonces, esa primera vez que deseamos se llama primera sifonada. O sea, ¿cómo se llama sifonada? Porque llega un punto en el cual el hexano llega a un punto tal que por rebase de vasos comunicantes vuelve para acá. Eso es una primera sifonada. Entonces, de lo incoloro que estaba el hexano,
cambia, comienza a tener ciertos matices del amarillo. Hasta que, ojo, por la experiencia ustedes determinan que ya no hay más cambio de matiz y en consecuencia obtengo un hexano con la mayor cantidad de aceite que ha sido recuperado o extraído, ¿no? ¿Cuáles serían sus aplicaciones? Por ejemplo, para extraer aceites vegetales, para procesos de extracción de pescado, para obtener la fracción péctica de los frutos y pueden usarse en la producción de confituras y mermeladas, para elaborar café instantáneo también, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Yo acá puedo colocarle un café en papel filtro y acá le pongo agua, ¿no? Y hago que salga por acá. Yo tengo un café. Sí, es lo mismo. El proceso de intercambio iónico, en esto se denomina así porque hay un adsorbato, ¿no? Y el absorbente, ¿no? El absorbente sería simplemente el líquido a través del cual ustedes utilizan para hacerlo pasar por el sólido. Entonces, de tal manera de que siempre y cuando el sólido sea poroso, por ejemplo, como el carbón activado. Entonces, para eso hay unos que habían carbones activados originalmente, después pasaron a los tamices moleculares y terminamos con las mallas moleculares, ¿no? En esta parte del intercambio iónico, ustedes van a poder observar que lo que hace es sustituir el ion de una disolución por otros que están contenidos en el sólido, de tal manera de que se produce el intercambio iónico entre ambas partes, entre el sólido y el líquido, ¿no? Permitiendo, lógicamente, que se pueda cambiar de resina cuando ésta se satura. Bien, hasta acá tenemos lo que significa la parte de lo que es esta clase. Hay una, como lo hice con la A, hay una parte donde ustedes, esta semana, en la semana 12 que estamos actuando, en la semana 13 hablamos sobre lo que es un diagrama de flujo, hablamos sobre lo que son los reactores químicos y la semana siguiente hablamos sobre los procesos industriales. La semana 15 sería la semana del examen, la semana 16 sería la semana de aplazados. Con la delegada que de así como con ustedes, le vino la idea en que podríamos adelantarlo y hacer que la semana 13 cerrar el examen, cerrar el curso, utilizando la semana 14 para que den el examen tercero y la defensa de su trabajo final de curso. Señalando la semana 15 para sustitutorios y la semana 16 para aplazados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Ingeniero, disculpe, mencionó que en la semana 13 sería se cerraría el curso. En la semana, sí, en la La semana... semana 14 sería los procesos industriales. No, con respecto, ingeniero, había mencionado en el último punto si era posible que en la semana 13 se pueda cerrar el curso, en la semana 14 sería el examen y sustentación, en la semana 15 sería el examen sustitutorio y en la semana 16 el de aplazados, ¿así mencionó? Sí, así. O sea, correríamos una semana más para que ustedes tengan la oportunidad de tener mayor tiempo para los que están mal, ¿no? Pero eso tiene que ser un consenso de todos, porque basta con que uno no quiera, entonces volvemos a la condición que dice el sílabo. Claro, Acá claro deben tener todos, sin excepción, deben estar de acuerdo. Claro que sí, ingeniero. Me pondré en contacto con mis compañeros Claro, y para poder al darle rato, una respuesta. al rato conversan con ustedes y me lo escribe por el WhatsApp, por favor. Claro, ¿Sí? de acuerdo, ingeniero. Entonces, ya tienen ustedes en el aula virtual la clase y a la vez tienen la práctica calificada. En la práctica calificada tiene
una serie de preguntas que tienen que ver con su proceso que han elegido, que tienen que responderlo, ¿no? Para que pueda, como un avance de la parte terminal ya de su proceso elegido por el grupo determinado. Eso sería la parte que corresponde. Entonces, semana 13, teóricamente, vamos a hacer uso de lo que significa el término del curso, y la semana 14 sería para examen. El examen, nosotros tenemos de 3 a 5 y utilizamos el jueves. Podemos usar acá la idea es que si vamos a exponer el trabajo final del curso deben estar todos, ¿no? Entonces, para los efectos de poder tener claro cómo puede evaluar, en qué sentido todo, porque ahí pueden haber intervenciones por parte de ustedes y yo les anoto para incrementar sus promedios. Siempre y cuando, por ejemplo, si hablas del proceso de obtención de café por leofilización, alguien levanta la mano y dice, ¿qué es leofilización? No puedes. Tienes que preguntar cosas con sentido, ¿no? ¿Por qué por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿por qué la presión de operación no puede ser más baja dentro de lo que significa la generación de vacío? Tal vez eso va a producir, porque teóricamente va a mejorar la conexión operacional para mantener el mayor tiempo intacto las propiedades organoeléctricas. ¿Por qué no bajarlo? Entonces, es una pregunta de fondo. Esas preguntas son las que voy a considerar a efecto de poder tener claro qué es cómo es que estoy evaluando, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Sí, ingeniero, con respecto a lo que mencionó la práctica calificada, los 4 puntos que hace mención se refieren al proyecto que hemos estado realizando hasta el momento. Exacto. Exacto. Ingeniero. Bien. ¿Preguntas, dudas? Profesor, Sí. yo tengo una consulta respecto a mi proyecto de investigación. No sé si podría presentar para que por favor me aclare. A ver. Bueno, ¿se puede apreciar, profesor? Sí. Ya. Bueno, no tenemos todavía este diagrama de la primera parte, pero estábamos viendo nosotros que estamos trabajando el proceso productivo del petróleo, de la extracción de hasta la refinería y todo lo que sigue, pues, ¿no? Estábamos viendo que hay un pozo petrolero donde, bueno, está un tubo que se llama Kel y todo, ¿no? Y viene el lodo, pero quiero consultarle si es que el tratamiento del lodo es digamos, como que algo adicional a la planta, ya que el lodo se comienza a reutilizar. El lodo, estábamos viendo que ingresa por la parte superior, sale nuevamente, pero todo este proceso o sea, sale a un tratamiento donde le van a quitar las piedras para volverse reutilizado ese mismo lodo. Entonces, esa parte del proceso también debemos incluirla. En parte, o es pero en solamente términos generales nada más, porque o sea, el proceso en realidad es muy extenso. Claro. Estamos viendo bastantes videos. Enfócate en el proceso mismo. ¿Sí? Ya, profesor, está bien. O sea, esto que está porque esto es parte de extracción. Cuando el petróleo sale, viene por acá el separador, perdón, y después viene a esta torre de deshidratación. Y después de todo Torre de esto, fraccionamiento. Sí, y después viene a esto el gas se obtiene y la salida de los líquidos se va a los tanques, bueno, del crudo se va a los tanques de los carros para que estos puedan ir a refinería, pues siempre y cuando estén dentro de la misma ciudad o en barcos cuando se transporta a otros países. Entonces, lo consideramos solamente más en refinería que en esto. Sí, o sea, lo que quiero hacer claro es que ustedes lo que tienen que aplicar en el trabajo final de curso es el curso mismo. Sí, por eso es que aquí hay temperaturas, solo que no se claro. puede hacer acá hay intercambiadores de calor, hay bombas, bomba Kermay, separadores
propiamente los separadores, incluso no lo tengo a la mano, pero tenemos un diagrama de un separador donde, bueno, este es un bifásico, ¿no? Porque hay un trifásico donde el agua comienza a acumularse en la parte inferior y tiene un identificador de nivel de agua, después encima el crudo, y hay unas placas tipo refractoras, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, donde hace que o sea, lo ideal sería que el agua y el crudo, ni bien entran, vayan abajo, pero siempre hay partículas que se quedan y aquí por esta parte del centro están estas placas que le menciono, que lo van a, que el crudo cae por gravedad, pues, ¿no? Y la otra consulta que tengo, profesor, es respecto al caso, por ejemplo, del secador en sí. Estaba viendo que cuando el secador es bifásico, el gas sale por la parte superior y todo lo que es líquido y crudo sale por la parte inferior y se va a un tanque de almacenamiento, donde por acción de la gravedad el crudo queda en la parte superior y el agua en la parte inferior. ¿Qué tan No, no, rentable? disculpa, más que por acción de la gravedad, no sería por diferencia de densidades. Claro, por diferencia de densidades, claro, tiene razón. Entonces le pregunto, ¿hasta qué punto es factible utilizar un sistema así en lugar de un trifásico donde se elimina todo esto y se obtienen los tres productos de una sola máquina, de un solo equipo? Pero en ese caso, eso sería una propuesta ya, ¿no? No es algo que O que sea, estás es escribiendo en que un proceso real. hay los dos tipos. Entonces, yo estaba pensando que considerar un bifásico con un tanque, en términos de costos, implica mayor terreno y mayor Claro. mantenimiento. Entonces, pero aún hay empresas que utilizan este sistema bifásico con un tanque. Entonces, esa era mi pregunta más que todo, porque Pero como en en ese grupo caso, estamos eso podría ir analizando. en la parte de tu propuesta de cambios, de tu innovación, del proceso que tan básicamente ustedes lo pueden considerar y eso iría dentro de uno de los ítems del informe final. ¿Ok? Ah, ya, profesor, está bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Hay dos posiciones, unos con una forma y otros con otra forma. Y las dos formas están copiadas totalmente igual para todos. Las mismas cantidades, hasta los mismos decimales, todo está así. ¿No? La pregunta es, ¿qué esperan ustedes de ustedes mismos? ¿Mm? ¿Qué es lo que, cuál es cuál es su visión que van a tener ustedes para adelante? O sea, ¿cuál es la parte de su formación que van a tener? Hubo una sola señorita, creo que es una más, la que explica con detalle qué es lo que ha hecho. No, no sé si señorita o señor, pero lo ha explicado y lo ha detallado así, completamente, ¿no? Pero aún así no ha llegado a lo que yo quería. ¿Correcto? Entonces, yo no quiero prácticamente entrar como un aguafiestas. He considerado así más a rajatabla que porque creo que se lo merecen, pero de todas maneras dejan mucho que desear. Solamente quería hacer hincapié en ustedes que no debería ser así. No cojan esa mala costumbre. Si cogen esa pésima costumbre, pues cuando van a ir a la plan de proceso o al trabajo mismo van a hacer lo mismo. Van a intentar copiar, copiar y copiar. Entonces, ¿dónde está su generación, su creación, su iniciativa? ¿Dónde está su capacidad de innovar, su capacidad de proponer, ¿no? Su capacidad de interpretar, su capacidad de criticar? ¿Dónde está? Si ustedes no tienen esa capacidad, la parte básica para crear algo es la capacidad de interpretar, la capacidad de proponer, la capacidad de criticar. Ese es lo básico para crear algo. Si ustedes no generan esas habilidades, no van a ser capaces de crear nada en el tiempo. Yo les digo esto
a efecto de que lo tomen como mejor les venga, ¿correcto? En realidad, la parte final, la respuesta eran 1070 horas, no era lo que ustedes han sacado, ¿correcto? Bien, voy a dictar las notas, por favor. Acuña Bocanegra 10, Aguirre Rodríguez 10, Aguirre Rentería 4, Anticona Hoyos creo que es 10, Asto Velázquez 9, Atoche Cárdenas 10, Blas Méndez 10, Castillo Elvites 11, Céspedes de Esquivel 10, Chirón Aranda 9, Dávila Osorio 9, Díaz Ábalos 8, Ferrer Varas 8, Gutiérrez Lizarazo 10, Guzmán Benítez no se presentó, Aro Polo 9, Honorio Mestanza 5, Lau Cabrera 14, Leiva Castillo 8, Marcos Moreno 9, Méndez Mantilla 11, Minchola Chimbe no se presentó, Napanga 10, Noriega Albarrán 6, Plasencia Cano creo que es 10, Sánchez Miranda 7, Uriol Marquina 10, Yupanqui Castro 9, Zabaleta Díaz 8, Paredes Cabanedas 11, León Casana 14, Lisa Marroquín 9, Ugarte Aguirre 10, Moreno Fernández 9, Hilario Casimiro 5, Charcape, Otiniano 10, Bulbo Ramírez 9, Salinas Zavala 9, Díaz Méndez 9, Castillo García 8, Cifuentes Lozada 9, Villarreal Rodríguez 9, León Santillán 11, Salaverry Lara 8, Herrera Castañeda no se presentó, Guamán Torres 14, Palacio Briceño 8, Méndez Mantilla Alicia 10, Castro Torres 11 y Mantilla Alvarado 11. Bien, esas son todas las notas que tenía que darles. Así que más me han gustado las notas de la A porque han sido mucho más reales. Estas se dan cuenta que tienen una tendencia. La tendencia hacia la parte central, eso significa que no es real. Estadísticamente hablando, no es real. Lo real es que sea aleatorio, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Porque así son los rendimientos, cuando son reales. Cuando no lo son, pues ahí está la tendencia. Ahí está lo que estadísticamente hablando, y ustedes lo conocen mejor que yo, cómo se genera una interpretación. Así que espero de que en el tercer examen me voy a cuidar bastante en lo que voy a poner. Porque ustedes me están obligando a hacer eso. Que sea completamente original lo que yo tenga que poner. Yo le dije, si ustedes han visto, si ustedes buscan, encuentran el examen desarrollado o el problema desarrollado, pues entiéndanlo y explíquenlo. No han hecho eso. No han hecho eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta. Algunos compañeros, bueno, algunos coordinadores me comentaron de que tuvieron inconvenientes para subir algunos de los trabajos al aula virtual, por lo que le enviaron a su correo y me dijeron si era posible que quizás pueda revisarlos de ahí, ya que tuvieron inconvenientes, como le había comentado, ¿no? Para subirlo al aula virtual. No. Ya no. Ujú. ¿Cómo será que amplíe el plazo para la presentación del segundo informe y aún así hay un grupo que lo presenta a través del correo? No lo voy a revisar. No me parece correcto eso ya. Encima que les amplíe el plazo, todavía ni siquiera eso lo cumplen en la segunda ampliación. Eso significa pues que ya hay un mal hábito acá. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si me dicen que es a las 7 de la noche, no, son las 6, no, todavía falta una hora, sigamos. Después lo tuvimos. ¿Cierto? Hay que hacer prevención. Ustedes son muy buenos en eso, pero pareciera de que no hay nada de eso. Como ustedes, ¿no? Bien. Profesor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Estoy escuchando la clase de hoy y como que no se ha mencionado tal vez algún ejercicio aplicativo. El examen será un poco teórico.
No sé, pero el examen es de acuerdo a la clase que yo haga. Ah, ya, está bien, profesor. Está bien, Ajá, no, gracias. yo no pongo lo que no he hecho. Yo hice la parte de redacción o no lo hice. Hice redacción, ¿no? Sí, profesor, sí, Sí, sí lo hizo. tal cual. Entonces, por favor, Francisco, si no hay pregunta alguna, conversa con tus compañeros. Todavía tienes 15 minutos para hacerlo. Y según eso, a las 5 en punto, eh, me dicen ustedes cuál es el acuerdo que han tomado. ¿Sí? Luego es ingeniero, yo le Muy yo le bien. comento. Muchas gracias.